Qué semana de tanta incertidumbre hemos vivido, ¿no es cierto? Se hablaba en las redes sociales de la posible tercera guerra mundial, ¿verdad? Y al mismo tiempo ha sido una semana bien aprovechada para los que constantemente usan este tipo de fechas para calendarizar la segunda venida de Cristo. Así que hemos tenido un montón de personas diciendo, no, como hay guerra entre Irán, entre Israel, también entre Ucrania y Rusia, entonces es una señal, Cristo viene. Pero, ¿qué tiene que decir la Biblia al respecto? Bien, hermanos, el día de hoy, providencialmente, dentro de nuestra serie en el Evangelio de Marcos, nos encontramos frente a la que bien podría ser la sección más difícil y controversial en el Evangelio de Marcos. En el capítulo 13 de Marcos, nosotros encontramos lo que algunos han llamado el discurso del Monte de los Olivos, y otros le han llamado también el pequeño Apocalipsis de Jesús, en el capítulo 13 de Marcos. Este texto, de hecho, ha sido de especial interés para muchos, sobre todo cuando se pretende interpretar el texto siempre de forma sensacionalista. A la luz de los acontecimientos mundiales, hoy bien podría ser malinterpretado este texto que leeremos hoy, de acuerdo con las múltiples guerras, Rusia, Ucrania, Israel, Irán y bueno, y todo lo que respecta a eso. Bien, pero hermanos, como lo hemos estado haciendo en cada uno de los mensajes de nuestra serie de Marcos, hoy es mi intención tratar de exponer con cuidado las palabras de Jesús. Y como estoy seguro que Jesús nunca, repito esa palabra, nunca, Jesús nunca tuvo la intención de satisfacer la audiencia, la curiosidad, perdón, de su audiencia en cuanto al tema de los últimos días. Estoy seguro que Jesús nunca tuvo la intención de satisfacer la curiosidad de su audiencia en cuanto a eventos futuros, especialmente entre las guerras de Rusia y Ucrania y Israel e Irán, ¿verdad? Nosotros tampoco entonces vamos a tratar de especular nada, ni vamos a tratar de satisfacer la curiosidad de nadie en cuanto a este tema. Y hermanos, ya que el texto es bastante complejo, yo le pido que pueda prestar toda la atención posible. Amén. Vamos a ser ciertamente un poco técnicos también en cuanto a ciertos aspectos del mensaje. Así que le pido su paciencia, por una parte. Y también debo confesar, hermanos, que aunque yo voy a estar exponiendo lo que creo con total certeza, debemos tener cuidado con tomar estas cosas demasiado dogmáticamente. Es decir, nosotros sabemos que Cristo viene, Cristo vuelve. ¿Cuándo, cómo, dónde, por qué, para qué? Bueno, sí, el por qué y para qué sí lo sabemos, ¿verdad? Pero ¿cuándo, dónde y cómo, verdad? No sabemos esas realidades. Así que debemos tener cuidado y no ser dogmáticos en eso. Pero considero que de cierta forma el texto que vamos a ver el día de hoy está bastante claro. Hay mucha luz en la escritura al respecto. Amén. Así que acompáñenme a Marcos capítulo 13, versos del 1 al 13. Marcos 13, del 1 al 13. Y como alguien ha dicho, espero que ninguno de los que está aquí sea supersticioso, porque vamos a ver el 13 al 13, ¿verdad? Bien, dice: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiendo les comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos.
Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio de ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que os fuere dado en aquella hora, sino que lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bien, para comenzar con la exposición de hoy, hermanos, me gustaría que podamos situarnos nuevamente en contexto, porque el contexto para este pasaje en particular es sumamente importante. Nos encontramos al final del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, en medio de lo que conocemos como la Semana de la Pasión. Hemos ya durante algunas semanas estado estudiando esta Semana de la Pasión. El domingo, nuestro Señor entró triunfante a Jerusalén montado en un pollino. ¿Usted recuerda esa escena? Le cantaban todos: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, oh Rey, sálvanos. Sin embargo, el corazón de ellos era un corazón nacionalista, un corazón que no estaba preocupado en una salvación espiritual, sino en una salvación del Imperio Romano. Así que después de contemplar la ciudad y especialmente el templo en la ciudad, con tristeza dice nuestro texto que Jesús se marchó a Betania. El lunes, de nuevo, nuestro Señor entra a la ciudad y, dándose cuenta de la religiosidad ritualista y muerta que había en el templo, expulsó a base de un látigo, literalmente, hermanos, expulsó del templo a los cambistas y a los vendedores de animales. Y Jesús proclamó estas palabras: este lugar es la casa de mi Padre, este lugar es una casa de oración para las naciones, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. El martes, nuestro Señor es confrontado después del alboroto ocasionado el día lunes. Nuestro Señor es confrontado por los líderes religiosos del pueblo el día martes, quienes después de ponerlo a prueba reciben una noticia bastante severa para ellos. La viña de su padre, es decir, el pueblo de Israel, les será quitado de las manos a los líderes religiosos. A lo que obviamente ellos, más decididos que nunca, se ponen de acuerdo. Y hermanos, esto es muy interesante, porque nunca en la historia del Israel del primer siglo este grupo se puso de acuerdo. Tenemos a fariseos, saduceos, escribas y herodianos, y por primera vez en su historia se ponen de acuerdo porque tienen un enemigo en común. Todos en conjunto se unen para desacreditar a Jesús delante del pueblo. Entonces ellos comienzan con una serie de preguntas, y a cada pregunta con la que Jesús es confrontado, Él responde sabiamente. ¿Por qué? Porque Él es el verbo de Dios y la sabiduría de Dios encarnada. Así que obviamente Jesucristo sabe las respuestas. Ahora bien, después de eso es el turno de nuestro Señor Jesucristo. Y de la misma forma que ellos comienzan con preguntas, también Jesús los confronta a ellos a través de una pregunta. Una pregunta teológica que debería ser sencilla para ellos. Pero ellos, a través de su incapacidad para responder, muestran su ignorancia. Así que Cristo los exhibe como ignorantes, pero también, acto seguido, los muestra, los evidencia delante del pueblo como hipócritas, cuya religión es vacía, cuyas palabras son simplemente hojarasca. Finalmente nuestro Señor pronuncia también unas palabras que tuvieron que haber estremecido a la audiencia, y no las encontramos en Marcos,
pero me gustaría leerlas en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 23, verso 38, justo al final de ese discurso en contra de los fariseos, saduceos, herodianos, etcétera, de pronto se dirige a ellos y les dice: he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Hermanos, repito de nuevo, porque esto tuvo que haber estremecido a la audiencia. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Y es probable, hermanos, que esta expresión haga referencia a todo Israel, a toda Jerusalén, pero sin dudas también el templo estaba incluido. En otras palabras, de acuerdo con todos los aspectos que se han ido fraguando domingo, lunes, martes, Jesús les está diciendo a los líderes religiosos algo como esto: nunca nadie jamás vuelva a comer fruto de ti. ¿Recuerda? Esa fue la escena de la higuera. Nunca nadie jamás vuelva a comer fruto de ti. Has sido medido, pesado y hallado defectuoso. A partir de ahora, nunca más volverás a llevar la insignia de nación amada. Nunca más volverás a llevar el honor de ser el lugar de la presencia de Dios en la tierra. Nunca más volverás a ser llamado pueblo mío, les estaba diciendo Jesús. Quedarás desierta y en ruinas. ¿Por qué? Porque no conociste lo que fue el día de tu visitación. Y hermanos, repito, esto tuvo que haber conmocionado a la audiencia. Tuvo que haberlos dejado completamente desequilibrados. Pero no solo a la multitud, sino también tuvo que haber conmocionado a los mismos discípulos que estaban escuchando y quienes, por cierto, todavía tenían una perspectiva nacionalista del Mesías. De hecho, si nosotros vamos a Hechos capítulo 1, todavía en la ascensión de nuestro Señor, los discípulos le preguntan: ¿cuándo vas a establecer tu reino aquí en la tierra? Todavía no lo habían agarrado. Hermanos, ¿te puedes imaginar que en los labios del Mesías se está pronunciando que la ciudad santa iba a quedar desolada y desierta? En los labios del Mesías. Eso no encaja en la mente de un judío del primer siglo que estaba esperando un Mesías triunfante montado en un caballo blanco que entrara con una espada a decapitar las cabezas de los líderes de Roma para quedarse él con el puesto. Eso no encajaba. Sin embargo, eso es lo que Jesús pronuncia: vuestra casa os es dejada desierta. Así que, hermanos, mientras salen del templo Jesús y sus discípulos, de pronto los discípulos hacen una curiosa observación. Y hermanos, yo me atrevería a decir que esta observación tiene todo que ver con las declaraciones que Jesús acaba de hacer. Y eso nos lleva a nuestro primer encabezado en este mensaje: totalmente destruido. Dice el verso 1: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. ¿Sí? ¿Nota usted lo que acaba de pasar? Jesús acaba de decir literalmente: esta casa será dejada desierta. Acto siguiente, los discípulos dicen: Maestro, mira qué piedras y qué edificio. Para todo judío del primer siglo, hermanos, el templo era la joya de Israel. Probablemente no había nada más glorioso en aquel tiempo que el templo. Y permíteme explicar un poco más a profundidad esto para que podamos entender. Si bien es cierto que el templo de Salomón fue sublime, y eso lo podemos leer en el Antiguo Testamento, en Crónicas, Reyes, el templo de Salomón fue sublime. Durante el tiempo de la conquista de los babilonios sobre Jerusalén, el templo fue destruido. El templo quedó en ruinas. Y todo lo que había en el templo, todo lo glorioso, los artefactos del templo, fueron llevados como propiedad a Babilonia del rey Nabucodonosor. Pero 70 años más tarde, en el tiempo de Esdras, de Nehemías y de Zorobabel, el pueblo vuelve a Jerusalén y reconstruye el templo.
Y aunque terminaron el templo, hermanos, el templo quedó como una pequeña sombra de lo que había sido en tiempos de Salomón. Al punto de que el pueblo se lamentaba y lloraba porque no tenían el templo como era el templo de Salomón. Pero en el año 19 antes de Cristo, Herodes el Grande modificó y amplió el templo que había sido reconstruido por Esdras, Nehemías y Zorobabel. Espero no perderlo ya, ¿verdad? ¿Vamos bien, hermanos? Así que viene Herodes el Grande y reconstruye ese templo, lo modifica, lo amplía. De hecho, algunos comentaristas bíblicos dicen que prácticamente era un templo completamente nuevo, que no tenía nada que ver con el templo anterior. Herodes era de hecho un megalómano, un admirador de sí mismo, y él en un sentido quería como rey dejar huella y legado, entre comillas, y por eso decidió construir ciertos monumentos, ciertos lugares emblemáticos, y uno de ellos fue el templo en Jerusalén. Algunos han llamado a esta construcción el santuario religioso más grande de la antigüedad. Imagínense, el santuario religioso más grande de la antigüedad. Preste atención a este dato. Todo el recinto del templo medía aproximadamente 36 acres, lo que es igual a 145.687 metros cuadrados. Y yo sé que algunos están así como, ¿cómo? Bien, para que se haga una idea, el Camp Nou, que es el estadio del Barcelona, tiene una superficie de 58.000 metros cuadrados, lo que significa que dentro del recinto del templo tú podrías meter 2 Camp Nou y medio. Imagínese usted. Era una barbaridad, una exageración. Pero no solo eso. En el muro exterior, en la muralla exterior, el templo tenía varias hileras de columnas altas, cada una de ellas de una sola pieza de mármol tallado a mano, blanco y pulido. Eran tan grandes las columnas que entre 3 o 4 personas les era difícil llegar a abrazar la columna. Entre 3 o 4 personas. El templo tenía el famoso atrio de los gentiles que rodeaba todo el complejo del templo, y solo el atrio de los gentiles, hermanos, estaba pavimentado con mármol adornado con piedras de jaspe de las más alta calidad. Tenían además un atrio de mujeres, donde solo las mujeres, bueno, donde podían entrar las mujeres, ese era su límite. Tenían también un atrio de Israel, donde podían entrar solamente los hombres, y tenían un atrio interno de los sacerdotes, donde ellos podían estar. Ahora, si eso no le ha asombrado todavía, Flavio Josefo, un historiador del siglo I, describe de esta forma el templo. La parte exterior del edificio tenía todo aquello que puede producir asombro al alma y a los ojos. Al estar cubierto por todos lados con gruesas planchas de oro, apenas salía el sol, el templo empezaba a irradiar un resplandor tan intenso que los que lo observaban eran obligados a apartar la vista. A los extranjeros que se aproximaban desde lejos les parecía una montaña revestida de un manto de nieve. Y esto debido a que todo lo que no estaba cubierto de oro era de un blanco purísimo. Y hermanos, en aquel tiempo no había pintura, había mármol blanco. ¿Se puede imaginar la grandeza, la opulencia que había en este lugar? Ahora, con esto en mente, imagínense la sensación de asombro y consternación que produjo los discípulos cuando Jesús les dijo: este lugar se quedará desierto y abandonado. Pero no solamente desierto y abandonado, sino totalmente destruido. Porque de pronto los discípulos, alabando las piedras, alabando las formas del edificio, reciben estas palabras de Jesús. Verso 2: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Hermanos, esta destrucción del templo y de toda Jerusalén sería total. Y como veremos la próxima semana,
Esto se cumplió cuando Tito y Vespasiano tomaron Jerusalén en el año 70. El templo fue destruido y se cree que murieron en ese asedio más de 1 millón de judíos que se habían reunido dentro de la ciudad amurallada. 400,000 judíos, de hecho, fueron crucificados el último día. Pero no quiero entrar todavía en eso, lo veremos la próxima semana. Ahora bien, antes de continuar, solo quiero hacer una observación, hermanos, que creo que es sumamente importante. Como ya hemos visto a lo largo de estas semanas, hermanos, el lugar era esplendoroso. El templo irradiaba esplendor por todas partes donde lo vieras. Lleno de opulencia, lleno de gloria, pero estaba muerto. Estaba muerto. Muchas hojas, pero nada de fruto. Hermanos, la verdadera gloria no está en los edificios para el culto público. Esta bodega se podría caer completamente porque realmente este no es el lugar esta no es la iglesia en sí misma. Este solamente es un local, una bodega. Hermanos, la verdadera gloria de Dios reposa en la fe y en la piedad de aquellos que adoran a Dios con devoción verdadera. Cuando Jesús vio a aquella mujer pobre depositando ese dinero, esas 2 blancas en el lugar del tributo, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Ella ha dado más. Allí está la adoración verdadera, no en el esplendor, no en la opulencia, no en la gloria. Hermanos, una iglesia no se trata de un lugar, como bien lo dijo nuestro Señor en Juan 4, se trata de su gente. Una iglesia se trata de aquellos que adoran en espíritu y en verdad, de aquellos que viven una vida piadosa delante del Señor. Repito de nuevo, el edificio entero se puede caer, pero el edificio no es sinónimo de la gloria de Dios. Hermanos, la gloria de Dios ha sido depositada sobre una iglesia que somos cada uno de nosotros. Y hermano, déjeme ir un punto más allá. La adoración no es un asunto de templos, no es un asunto de opulencia. La adoración no es un asunto de ver quién tiene el lugar más grande de reunión. La adoración es un asunto del corazón. La adoración es un asunto del corazón. ¿Recuerda a la iglesia de Sardis? Para los que han estado los días miércoles en los estudios bíblicos, hemos estado viendo las 7 iglesias del Apocalipsis. Y la iglesia de Sardis, Cristo le dice: conozco tus obras, conozco tus cultos, yo sé de tus reuniones, yo sé cuántas veces te has reunido en la semana, yo sé que no te saltas ni una sola reunión. Hay reunión de oración, reunión de jóvenes, reunión de niños, reunión de damas, reunión de caballeros, reunión de lo que sea. Tú estás en la reunión. Pero Cristo dice: pero tú tienes nombre de que vives, es decir, te muestras como que estás vivo a través de las reuniones, de tus múltiples obras, pero tú estás muerto, estás muerto. Eso es lo que estaba ocurriendo allí en el templo. Ellos tenían mucha actividad, mucho activismo, pero estaban muertos. Y hermanos, quiera el Señor formar en esta iglesia adoradores verdaderos, gente que tenga devoción genuina en el corazón, que no se preocupe tanto por una pantalla o por una bocina, sino por el corazón. Que el pecho, hermano, esté encendido, que arda en pasión por el Señor y por su gloria, que su nombre y su palabra sea el motivo de tu adoración. Hermano, Dios busca eso, no necesariamente un lugar. Así que tengamos cuidado de eso. Volviendo a nuestro texto, Jesús y sus discípulos salieron de Jerusalén y se dirigen hacia el monte de los olivos. Y es curioso, como alguien lo ha resaltado también, la gloria de Dios encarnada abandonó el templo para siempre. Este fue el último momento en el que Jesús estuvo en el templo. No volvió más. La gloria de Dios encarnada abandonó el templo y fue a reposar al monte de los olivos. ¿Sabe qué me parece sumamente curioso de esto?
que en el libro de Ezequiel, capítulo 10, Ezequiel tiene una visión donde la gloria de Dios abandona el templo por la corrupción del pueblo. Y se posa, la gloria de Dios sale del templo, Ezequiel ve la visión, la gloria de Dios saliendo del templo y se posa sobre el monte oriental. ¿Puedes imaginar cómo se llamaba el monte oriental? El Monte de los Olivos. Me parece sumamente curioso que exactamente como Ezequiel lo profetizó, así ocurrió muchos años después. El pueblo no reconoció la visitación de Dios. El pueblo no reconoció que el verdadero tabernáculo, el Dios encarnado, la presencia manifiesta de Dios entre los hombres estaba en medio de ellos. Y ellos preferían el lugar, preferían la opulencia, preferían contemplar el gran templo esplendoroso que al Cristo de gloria esplendoroso. Hermanos, que jamás nos pase eso, que nuestra mirada siempre esté puesta sobre Cristo, porque Él es la gloria de Dios encarnada. Pero allí, hermanos, en el Monte de los Olivos, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés se acercan a Jesús. Jesús les ha dicho: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces los discípulos se acercan y le dicen, versículo 4, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Esto parece pues una pregunta, ¿no? Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Mateo, hermanos, describe de forma más amplia esta pregunta. Y yo creo que hacemos bien en observar la pregunta tal y como Mateo la describe. Dice Mateo 24:3, ¿cuándo serán estas cosas? Esa fue la pregunta de los discípulos. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es un tanto diferente a como lo presenta Marcos, ¿no? Marcos dice, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Pero Mateo dice, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hermanos, de acuerdo con esta pregunta, de acuerdo con este texto en Mateo, parece ser que los discípulos habían interpretado erróneamente que la caída de Jerusalén y la destrucción del templo significarían el fin del mundo. Esa fue la interpretación que ellos hicieron. Jesús acaba de decir que en este lugar no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, por lo tanto eso significa el fin del mundo. En la mente nacionalista de los judíos, de estos hombres, no se podía concebir, hermanos, la idea de un mundo sin la nación santa de Dios. Por lo tanto, si la nación santa de Dios es destruida, es lógico que pensemos que el mundo entero se va a destruir. Es lo lógico en la mente de ellos. Hermanos, lo que estos hombres no tenían muy claro todavía, pero que eventualmente fueron aprendiendo, es que el Israel de Dios nunca tuvo la intención de ser simplemente una nación geopolítica. Repito eso de nuevo. Lo tiene en pantalla, hermanos, en comillas y en negritas. El Israel de Dios nunca tuvo la intención de ser simplemente una nación geopolítica. A partir de ese momento, hermanos, Dios dejaría de manifestar su poder y su presencia a través de un Israel nacional y empezaría a manifestar su poder y su presencia a través de un Israel espiritual. Y hermanos, quiero dejar esto lo más claro que pueda, porque yo sé que para algunos es complicado. A los ojos de Dios, la nación geopolítica de Israel es hoy como cualquier otra nación, exactamente igual. No tiene corona especial Israel como nación geopolítica solo por ser Israel. Hermanos, Dios desde antes de la fundación del mundo escogió un pueblo para sí mismo, una nación santa, un real sacerdocio. Él escogió el Israel de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y hermanos, el Israel de Dios somos todos aquellos
que hemos abrazado la fe en Jesucristo y descansamos en Él como nuestro Señor y Salvador. Somos hijos de Abraham los que por la fe nos refugiamos en Cristo. No son hijos de Abraham necesariamente los que nacen de forma natural en la nación de Israel. ¿Me sigue, hermano? Hasta aquí. Por lo tanto, tengamos cuidado, hermanos, con ese movimiento muy intenso dentro del mundo evangélico, especialmente latinoamericano, del sionismo extremo o incluso del movimiento judaizante. Tengamos mucho cuidado de eso, porque la nación de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, son todos aquellos que abrazan por la fe o se abrazan por la fe a Jesucristo. Amén, hermanos. ¿Sí? Bien. Volviendo a nuestro texto, esta pregunta que los discípulos hacen entonces, realmente son dos preguntas diferentes. En realidad ellos pensaban que iba a ser el mismo evento, que cuando se destruyera Jerusalén, inmediatamente iba a ser el fin del mundo. Eso era la visión de ellos. Pero, hermanos, realmente son dos preguntas de forma diferente. ¿Cuándo serán estos eventos de la destrucción y cuándo es el fin del siglo? Son dos preguntas diferentes. ¿Y por qué hago énfasis en esto, hermanos? Porque en el capítulo 13 nosotros vamos a ver la destrucción de Israel, de Jerusalén y del templo, y al mismo tiempo vamos a ver el fin del siglo. Entonces debemos tener mucho cuidado, porque muchas personas fusionan las dos cosas y entonces se unen a la idea de Israel es el reloj de Dios. Así que tenemos que esperar lo que pase con ellos para ver qué pasa con nosotros, ¿verdad? Fueron dos eventos separados, hermanos. Y nuestro Señor va a dar respuesta a sus discípulos a las dos preguntas. Él va a responder cuándo ocurrirán estas cosas, y número dos, Él va a responder cuándo será el final del siglo. Bien, lo primero que nuestro Señor hace entonces, antes de dar esta respuesta, es, hermanos, con un corazón sumamente pastoral, advertir de ciertas señales que acompañarán a la historia entre la primera y la segunda venida. Y aunque estas señales parezcan señales definitivas del fin del mundo, no lo son, hermanos, y debemos tener cuidado con esto, con estas señales. De nuevo, son señales que acompañarán a toda la historia. Y ese es el segundo punto de nuestro mensaje de hoy. En primer lugar, hermanos, nuestro Señor les dice que durante el tiempo entre la primera venida y la segunda venida habrá futuras falsas doctrinas y falsos cristos. Dice el verso 5 y verso 6, Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Hermanos, esto ha sido una realidad desde el día en que nuestro Señor Jesucristo ascendió en gloria. Falsos maestros y falsos cristos se han levantado en completa oposición al mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo a lo largo de toda la historia. Como dijo Juan en su primera carta, ya opera sobre nosotros el espíritu del anticristo, ¿sí? Está en medio nuestro. Como dijo Pedro, así como hubo muchos falsos profetas en el antaño, así habrá hoy muchos falsos maestros. O como lo dijo el apóstol Pablo también, vendrá un tiempo donde no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán alrededor de falsos maestros que les calienten el oído, ¿verdad? Y Cristo agrega, hermano, y dése cuenta de esto, la frase final: y engañarán a muchos. No a pocos, hermanos, a muchos. Y yo pregunto, ¿acaso no es eso lo que estamos viviendo hoy? Pero también pregunto, ¿acaso no es eso lo que hemos estado viviendo durante toda la era cristiana que llevamos? Sí, hermanos. ¿Por qué? Porque es una señal que acompañaría a la iglesia a lo largo de toda la historia, de toda su historia en esta tierra. Siempre habrá falsas enseñanzas, y siempre habrá falsos maestros, y siempre habrá falsos cristos.
Así que si de pronto alguien aparece por ahí y dice, wow, es que mira, apareció en tal lugar cierta persona que hasta se viste como Jesús y camina como Él y dice que es el Jesús encarnado. Tranquilo, todavía no es el fin. Toda la historia va a estar llena de ese tipo de personajes. En segundo lugar, nuestro Señor nos dice que habrá guerras y rumores de guerra acompañando a toda la historia. Dice el verso 7 al verso 8: mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Hermanos, a lo largo de la historia ha habido cientos de guerras y rumores de guerra en la historia. Cientos. Tito, Vespasiano, Nerón, Domiciano, Odoacro, Carlos Martel, Godofredo, Teobaldo, Napoleón, Hitler, Mussolini, Stalin, Harry Truman, Winston Churchill y Trump ahora, ¿verdad? Así que muchos hombres siempre han querido estar en guerra. Y hermano, la historia del mundo en sí misma, desde el principio, ha sido una guerra de poder. Así que las guerras no estarán ausentes. Solo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hermanos, murieron cerca de 40 millones de personas. ¿Se puede imaginar lo que pensaron los cristianos en aquel momento durante esa guerra? Va a venir Cristo pronto. Pero ¿qué dice Cristo? Aún no es el fin. Aún no es el fin. Primera señal que acompañará toda la historia, entonces: futuras falsas doctrinas y falsos cristos. Segunda, habrá guerras y rumores de guerras. Tercera, versículo 8, dice: habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres y alborotos. Mateo agrega también que habrá pestes, también pestes. Y hermano, toda la historia ha estado marcada por esto. Toda la historia. Han habido terremotos en muchos lugares a lo largo de la historia. Desde el terremoto del año 60 después de Cristo, que destruyó gran parte de Asia Menor, hasta los grandes terremotos en los últimos años, incluyendo aquí en Guatemala. Además de eso, han habido hambres, pestes y alborotos que han asolado el mundo entero. Hermanos, solo la peste negra en Europa mató cerca de 200 millones de personas. En aquella época murió cerca del 60% de toda la población europea. Imagínense. ¿Se puede imaginar por un momento lo que dijeron estas personas que experimentaron estas calamidades? Y fue justo alrededor del tiempo de la Reforma también. Y se imaginan ellos: uy, hubo una reforma y ahora una peste y está muriendo gente. Cristo viene pronto, ¿verdad? Ese es el pensamiento. La gente rápido toma estas señales y las relaciona con el fin del mundo. Pero Jesús dice: esto solo es principio de dolores. En palabras de Jesús, hermanos, esto no marca el final, sino el comienzo del fin. Si lo quieres ver de esta forma, es como si Jesús estuviera diciendo: en el acontecimiento del nacimiento o del alumbramiento de la segunda venida, ¿sí?, como que tomando la ilustración de un embarazo, en el acontecimiento del alumbramiento de la segunda venida, todos estos eventos tan solo son el principio de las contracciones de parto. Es decir, ya empezó, pero todavía no. Hermanos, afortunadamente mi esposa tuvo a nuestros 2 hijos por cesárea. Gloria al Señor por eso. Pero mientras yo hacía mis prácticas de medicina en el hospital de Totonicapán, hermanos, me tocó ver a muchas mujeres sufriendo agónicamente por horas el tiempo de las contracciones, al punto de que algunas querían morir y otras querían matar a su marido. Pero hermanos, cuando las mujeres entran con unos dolores intensos de parto a ginecología en el hospital, y uno va y les hace la prueba para ver qué tipo de dilatación tienen, de pronto ahí tiene 1 centímetro de dilatación. Es el inicio de los dolores.
eso va a tardar un montón, hermanos. Va a tardar un montón. Eso es lo que está diciendo Cristo. Usando esta ilustración, Él está diciendo, ya empezó, pero todavía no es el fin. Por tanto, no hay que alarmarse con los acontecimientos que suceden a nuestro alrededor. La última señal, hermanos: la iglesia será perseguida. La iglesia será perseguida. Dice el verso 9 al verso 13: pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay varias cosas, hermanos, que nosotros podemos notar en este texto. Lo primero es que obviamente la persecución comenzó desde el día en que Cristo ascendió a los cielos. Porque si usted se da cuenta del texto, la persecución empezaría siendo entregados ¿a dónde? A los concilios y a las sinagogas, donde serían azotados. ¿Acaso no es esto lo que vivieron los primeros discípulos de Cristo? ¿Y acaso no es la vida de Pablo la que está retratada en este texto también, quien fue llevado delante de gobernadores y de reyes por causa de Cristo? Sí, hermanos, esto comenzó desde el momento en que Cristo se fue. Sin embargo, esto es una realidad que continúa presente el día de hoy. En muchos lugares, quizá no tanto de forma directa en este lado occidental, pero en lo que se conoce como la ventana 1040, hoy hay una terrible persecución hacia los cristianos. De hecho, y solamente lo voy a mencionar, el día de hoy domingo, este domingo, el ministerio La Voz de los Mártires está procurando el domingo por los mártires, el domingo por la persecución. Entonces hoy en muchos lugares se está hablando acerca de la persecución, porque, hermanos, es algo notorio en estas regiones, en estos lugares. Es muy notorio. Pero, hermanos, también nosotros hoy estamos sufriendo esa persecución. Y usted dirá, ¿cómo? Bueno, vivimos rodeados, bañados y en un sentido aborrecidos por esta cultura, por este mundo que señala el evangelio como una ridiculez o como una locura. Eso también es persecución. Cuando el padre se opone al hijo, o cuando el hermano se opone al otro hermano y se aborrecen uno al otro por causa del evangelio. Sin embargo, hermanos, y esta es la gloria de esta declaración de Cristo, aunque perseguidos y odiados, la iglesia caminará triunfante. ¿Por qué? Porque en medio de la persecución, dice Cristo, que esta persecución, todo ese daño que recibirá la iglesia, será para testimonio del nombre de Cristo. ¿Se da cuenta de lo que dice el texto? Dice, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio de ellos. Hermanos, el evangelio seguirá su curso. El evangelio seguirá siendo proclamado en todas las naciones hasta que Cristo venga. Pero lo segundo que debe quedarnos claro en este texto, en estas palabras de Jesús, es que durante este tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo, es necesario que el evangelio sea predicado a todas las naciones antes del fin. ¿Se da cuenta de las palabras que usa? Y Jesús no usa palabras por azar. Él dice, es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Otra versión dice, el evangelio debe ser predicado a todas las naciones antes del fin. Hermanos, la proclamación del evangelio de Cristo a todo el mundo es un deber dado por Dios a la iglesia. Nosotros tenemos la orden, la misión de parte de nuestro Señor
de ser una iglesia no en calidad de asadones, hermanos, solo para nosotros. Debemos ser una iglesia misional que constantemente esté haciendo misión hacia afuera, ya sea con los cercanos a tu círculo o ya sea en lo más lejano. Y quiera el Señor que alguno de los niños que hoy están ahí arriba recibiendo la clase de escuela dominical algún día pueda ser tocado por el Señor para ser enviado a algún lugar como misionero. Quiera el Señor, hermanos. ¿Por qué? Porque es la misión que la iglesia debe hacer. Porque el evangelio debe ser predicado en todas las naciones. Hermanos, esa es la voluntad de Dios para la iglesia. Y mientras la iglesia proclama el evangelio en medio de este mundo que se opone a su mensaje, Cristo prometió que el Espíritu Santo sería el guía de la iglesia hasta el fin, que el Espíritu Santo estaría con nosotros. Dice al final, cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que fuere dado en aquella hora, eso hablad. Y Señor, ¿quién nos va a dar en aquella hora lo que debemos hablar? Bien, el Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo está con su iglesia para hacer que la iglesia cumpla la misión que la iglesia debe cumplir. El Espíritu Santo no está en la iglesia para sangolotear a los individuos de la iglesia, sino para que cumplamos con la misión que debemos cumplir. Y tenemos una misión, que es predicar a otros el bendito evangelio salvador de Cristo. Y hermanos, como iglesia debemos mantenernos firmes. Dice el Señor Jesucristo, el que persevere hasta el fin será salvo. Algunos usan este texto para decir que la salvación se puede perder, y etcétera, etcétera, ciertas doctrinas. Sin embargo, considero que es todo lo contrario. La idea es que si tú perseveras hasta el fin, es una evidencia de que tú eres realmente de Cristo. Si tú perseveras hasta el fin, aún en los momentos de adversidad, aún en los momentos de persecución, si tú perseveras hasta el fin, predicando el evangelio, aunque te aborrezca tu misma familia, entonces, hermano, tú estás demostrando con tu vida que Cristo está en ti y que tú estás abrazado a Cristo por la fe. Pero algo más, hermanos, me llama la atención que Cristo usa la palabra el que persevere, el que persevere. Y hermanos, es importante que entendamos que la iglesia persevera en la medida en la que Cristo la preserva. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor y yo doy mi vida por mis ovejas, y mis ovejas oyen mi voz y yo las cuido. Mis ovejas están en mi mano y nunca nadie las arrebatará de mi mano. Así que, hermanos, la iglesia persevera porque Cristo la preserva. Aún en medio de la persecución, aún en medio de la aflicción, aún en medio de lo que nos venga por delante, el Señor guardará a su iglesia. Así que hemos dicho entonces, en toda esta sección, Cristo presenta señales que acompañarán a la iglesia durante toda la historia: falsos cristos, guerras y rumores de guerras, terremotos, hambres, pestes y alborotos, y persecución. Ahora bien, yo quiero terminar con un punto más, con este punto. Hermanos, todo lo que Jesús ha dicho hasta ahora y el resto de cosas que va a decir en el capítulo 13, como yo dije al principio, no son un intento para encender el sensacionalismo o mantenernos como en alerta para que veamos las cosas, y todo lo contrario, hermanos. Todo lo que Cristo hace en este capítulo tiene un tono pastoral. Jesús quiere prevenir, quiere alertar y quiere fortalecer a su iglesia a lo largo de cada uno de sus mensajes. Bien, y en este mensaje Él quiere prevenir, alertar y fortalecer ¿frente a qué? Bueno, yo estoy seguro, hermanos, que en esta sección el propósito es que tengamos cuidado con ese mover sensacionalista que pone énfasis en los acontecimientos como si fueran el fin del mundo. Jesús dice, hermanos, y tomando las frases de cada una de las secciones, Él dice: nadie os engañe, no os turbéis. Cuando veáis todo esto, sabed que todavía no es el fin, tan solo es principio de dolores. Y hermanos, a pesar de esta clara advertencia de nuestro Señor Jesucristo,
Muchos miembros de la iglesia hoy se llenan de admiración cuando un supuesto ministro o evangelista empieza a hablar con cierta erudición sobre las llamadas señales del fin. ¡Wow! Nos sorprende cuando fulano, mengano o perencejo de pronto pone una fecha, o cuando de pronto dice, no, es que esto coincide con cierta cosa que está ocurriendo, o cuando de pronto viene Irán e Israel empiezan a enfrentarse. Parece como que el deseo del corazón humano es poner fechas y límites a lo que Dios no ha puesto nada. Estos hombres se esfuerzan, hermanos, en demostrar a la audiencia, en base a esta profecía de Marcos 13, que esta o aquella guerra es sinónimo de la venida de Cristo, o que este terremoto o esta hambruna o el coronavirus es la señal definitiva e infalible del regreso de Cristo. Hermanos, tengamos cuidado de todo eso. Cristo mismo, con un corazón pastoral, sabiendo que estos hombres engañarían a muchos, proclamó: nadie os engañe, no os turbéis. Cuando veáis todo esto, sabed que todavía no es el fin, tan solo es principio de dolores. Y obviamente, hermanos, todos estos sucesos que hemos visto hoy sí tienen un significado. Son escalones que nos llevan hacia la meta final, que es la venida de Cristo. Cristo volverá, eso creemos, pero no tenemos por qué estar buscando números, símbolos, matemáticas escatológicas, fechas, guerras o señales en todo. Cristo nos deja dos cosas muy marcadas en esta sección que hemos visto. Número uno, hermanos, el evangelio debe ser predicado a todas las naciones de la tierra. Repito de nuevo, el evangelio debe ser predicado en todas las naciones de la tierra. Y segundo, nosotros debemos mantenernos firmes hasta el final. Son las dos cosas que Cristo nos ordena aquí. Hermano, Cristo viene pronto. Y yo te pregunto, ¿estás predicando el evangelio de Cristo a todas las naciones? Empezando por la nación que está en tu cuadra. Porque algunos quieren ir a China, pero no van con la China de la esquina, ¿verdad? Hermano, ¿estás predicando el evangelio de Cristo? ¿Estás proclamando el verdadero evangelio que salva? ¿Lo estás haciendo? ¿Estás proclamando que Dios nos ha creado para su propia gloria, pero que ninguno de nosotros es capaz de vivir para esa gloria porque nosotros fuimos corrompidos por el pecado original? Y por lo tanto necesitamos un Salvador que nos rescate de nuestra miseria, de nuestra bancarrota moral, que quite de sobre nosotros la muerte espiritual que había. ¿Estás proclamando que Cristo vivió la vida perfecta que ni tú ni yo podemos vivir, que murió la muerte que tú y yo merecemos, que ocupó la tumba que llevaba nuestro nombre y que resucitó en victoria para asegurar nuestra justicia delante de Dios? ¿Estás proclamando el evangelio que dice que Cristo volverá? Que Cristo volverá y que cuando Cristo vuelva ya no volverá en un pollino humilde entrando a traer misericordia, sino que vendrá montado en un caballo blanco a vencer. ¿Estás proclamando ese mensaje del evangelio? ¿Lo estás haciendo con tus amigos? ¿Lo estás haciendo con la gente que te rodea? ¿Lo estás haciendo con tus compañeros de trabajo? ¿Lo estás haciendo con tus familiares? Aún a costa de que muchos de ellos puedan señalarte, aborrecerte, vituperarte, maldecirte incluso. ¿Lo estás haciendo? Porque, hermanos, esa es la misión que tienes. Ese es el llamado que tienes delante del Señor. ¿Y qué tal si el Señor despertara misioneros en esta iglesia para ir a otro lugar, para ir a otros lugares? Hermano, quiere el Señor que podamos ser una iglesia que cumpla con esa misión, porque el evangelio debe ser predicado en todas las naciones de la tierra antes del fin. Cristo no te manda que tú te preocupes en las señales antes del fin. Cristo te manda que tú prediques el evangelio antes del fin. Y lo segundo que te pregunto, hermano, ¿estás firme en el Señor hasta el fin? Sin importar cuán amenazante parezca este mundo a tu alrededor, ¿estás firme hoy? ¿Estás firme en el Señor? ¿Lees tu Biblia? ¿Oras cada día? ¿Te reúnes con hermanos? ¿Participas de la comunión entre semana con otros hermanos? Hermano,
¿Estás firme en el Señor? ¿O solamente estás cumpliendo un requisito religioso en tu agenda, como lo hacían los fariseos, los saduceos, los escribas en el templo de Jerusalén? Recuerda, hermano, a Cristo no le sorprenden los templos gloriosos. A Cristo no le sorprenden las planchas de oro que tapizan el templo. A Cristo no le sorprende las columnas de mármol. A Cristo le sorprende el corazón de la viuda pobre que adoró con veracidad, que tuvo una devoción correcta delante de Dios. Hermano, ¿estás caminando firme hasta el final? Creo firmemente, hermanos, que si Cristo nos dejó estas palabras, es porque Él quería que su iglesia permaneciera firme y cumpliendo con su misión. Déjame solo terminar diciéndote que no estás solo en este camino. Cristo nos ha dejado de su espíritu para cumplir con esa misión y para permanecer firmes hasta el final. Así que si tú tienes de su espíritu, si tú has nacido de nuevo, si has venido a Cristo en arrepentimiento y fe y tu corazón está descansando en Él, permanece en Él y cumple tu misión. Permanece en Cristo y cumple tu misión.